Hola a todos, buenos días. Saludos por allá. Espero que estén muy bien, que hayan descansado esta semana. Bueno, veamos un toque el cronograma. Es importante verlo ahorita. Hoy estamos 21 de abril. Estamos esta, en esta semana, semana 10. Hoy corresponde, bueno, esta semana corresponde el tema de matrices. Sin embargo, es algo que ya tenemos adelantado de la semana, de semanas anteriores. Entonces, vamos a pasar al tema de diccionarios. Probablemente nos va a tomar dos clases ver este tema, tal cual está pensado originalmente, pero igual andamos como una clase adelante de nuestro cronograma. En teoría hoy, no, la próxima clase, el próximo martes, se entrega la tarea 4 y en semana 13 se entrega el proyecto 1, que son cosas que ya ustedes tienen ahí y que ya pueden ir trabajando en ello. Eh, a partir de esta semana retomamos los quizzes semanales, con la diferencia de que no vamos a hacer quiz la semana que hay examen. Entonces, bueno, tenemos quiz en semana 10, que es mañana les dejo el quiz y lo hacemos igual que lo hemos hecho siempre. La próxima semana lo que tenemos es examen. Ese día no vamos a hacer quiz, esa semana, digamos. El examen no es sincrónico, o sea, no es como que ustedes tienen, no sé, 2 horas para resolver el examen. El examen es resolver un problema, probablemente van a tener días para hacerlo, al menos un día para hacerlo. Todavía no hemos hecho el examen, pero esa es la idea inicial. Entonces, sepan que esta semana toca hacer examen y esta semana no hay quiz. Y a partir de la semana 12, la semana que sigue, entonces ya tenemos quizzes semanales tal cual los hemos tenido hasta el momento, hasta la semana 14. Este es el último quiz, el quiz de semana 14 ya es el último. Entonces, bueno, así está el cronograma ahorita con las semanas más inmediatas. Realmente ya estamos cerca del final del curso. Entonces, para que sepan ahí, ¿han tenido algún problema con la tarea, con el proyecto o algo, no sé, que requieran atención? Ok, muy bien. Bueno, parece que no. Cualquier cosa ahí me pueden escribir y ahí lo vemos. Como les dije, vamos a comenzar con el tema de diccionarios. Si ustedes van al TEC Digital, ya van a poder encontrar una nueva presentación, que es la que vamos a estar utilizando durante las próximas 2 lecciones. Entonces, bueno, sin más, vamos a entrar a este tema. Este tema realmente, bueno, no es tan complicado, más que ya ustedes tienen el conocimiento de listas. Es una estructura de datos parecida a listas. Lo que vamos a hacer es, vamos a partir este tema en dos. Hoy vamos a ver toda la parte de teoría, o no teoría, sino las diferentes funcionalidades que hay alrededor de esta estructura de datos. Y durante la siguiente clase vamos a hacer ejercicios. Los ejercicios de este tema sí requieren un poco más de tiempo, no son quizá tan pequeños como los ejercicios de listas. Entonces nos va a tomar bastante tiempillo resolverlos, pero todo bien. Sea como sea, igual vamos adelantados. Nos podríamos incluso, este tema podría incluso tomar 3 semanas. Este es el contenido de esta presentación. Vamos a ir en orden creciente. Primero vamos a ver cómo se crea un diccionario, o sea, cómo se declara. Después, cómo accedemos y modificamos los métodos de ese diccionario, cómo iterar un diccionario, cómo meter un diccionario dentro de otro. Después vamos a ver una serie de métodos propios o funcionalidad propia que tienen los diccionarios. Y finalmente vamos a hacer práctica. Probablemente hoy vamos a ver del punto 1 al punto 5, el punto 6 lo vamos a dejar para la siguiente clase. Y bueno, esta es la definición de diccionario. Es básicamente una estructura de datos que permite almacenar la información en la forma llave-valor. Hemos hablado mucho acá de estructuras de datos, sin embargo no hemos visto pues, exactamente qué es. Cada vez que nos referimos a estructuras de datos, vamos a hacer aquí un dibujito, un toque. Las estructuras de datos son
construcciones de software que se utilizan para almacenar y manipular datos, sea cual sea el dato, sea cual sea la información. Entonces, bueno, eso es como las estructuras de datos. Eh, Aquí la que hemos visto y la que es la estructura de datos por excelencia son las listas. Las listas también se conocen como arreglos o como array en inglés. Esta es la estructura de datos por excelencia, es la más simple, la más básica y en Python es una de las más poderosas, pero no es la única. Existen otras. Hoy en particular vamos a ver una estructura de datos nueva que se llama diccionario. Es una estructura que se utiliza para almacenar y para manipular datos en una manera diferente a lo cual lo hacen las listas. Pero hay un montón más. Hay otra gran familia de estructuras de datos que se llaman árboles. Eh, los árboles es donde están basadas las bases de datos que se utilizan en la vida real. Una base de datos en el fondo es un árbol, que es una estructura de datos que cuando uno la dibuja parece un árbol, por eso se llaman árboles. Hay otras que se llaman colas, hay otras que se llaman stack, y bueno, aquí hay un montón. Sin embargo, bueno, las principales, en todos los lenguajes de programación, las principales son las primeras, son las listas y los arreglos. Pero bueno, sepan que existen más que solo las que vamos a ver en este curso. Sin embargo, las otras se utilizan ya para casos muy particulares. Ustedes conociendo con listas y diccionarios pueden resolver, no sé, el 80% de los problemas que van a necesitar en programación. El restante 20% involucra estructuras de datos un poco más avanzadas, que eso ya escapan a este curso. Se ven en carreras como computación, computadores tal vez, que bueno, ellos sí requieren un conocimiento más profundo para resolver el 100% del abanico de problemas. Sin embargo, para ustedes y para sus efectos, con las dos primeras que vamos a ver en este curso va a ser más que suficiente para poder resolver la mayoría de los problemas que se les van a presentar, que se presentan en la vida, digamos, no los problemas de este curso en particular. Entonces, bueno, como les decía, los diccionarios son una estructura de datos que guardan la información en una forma llave-valor. Ahora, ¿qué significa esto de llave-valor? Pensemos en un diccionario físico normal, un diccionario que es un libro. Uno abre ese diccionario y lo que hay es un conjunto de llaves, o sea, un conjunto de palabras y un conjunto de valores, que son la definición. Por eso es que esta estructura de datos se llama diccionario. Espero que ustedes hayan utilizado un diccionario físico, que hayan alcanzado a utilizar un diccionario físico. En mi caso sí, en la escuela recuerdo, había que llevar un diccionario a la escuela. Entonces cada estudiante tenía que tener uno. Es básicamente un librito donde vienen un montón de palabras, idealmente todas las palabras del alfabeto español, y viene su definición. Entonces, este ejemplo acá random de un par de definiciones de diccionario, vemos que tenemos esta parte que viene en negro es la palabra como tal, a la cual yo quiero encontrarle la definición. Y el resto de texto es la definición como tal, es el valor. Entonces, este de aquí es la llave, este otro de aquí es el valor. Entonces esto se vería así, esta es la llave y todo el resto de texto es el valor. Entonces, por eso es que a esta estructura de datos le llamamos diccionario, porque vamos a almacenar la información así, en una secuencia de llave y valor. Entonces vamos a tener llaves y vamos a tener valores asociados a esas llaves. Ahora, aquí, aunque es algo que no me gusta mucho, pero vamos a tener que hacer un poquillo de Spanglish, porque así es como funciona esto de la computación. Entonces, vamos a utilizar varios términos que los vamos a utilizar indistintamente. El primero de ellos es llave. A la llave la vamos a llamar llave o la vamos a llamar key por su traducción en inglés. Y también vamos a utilizar otro que es el valor, y valor en inglés es value. Entonces, cuando ustedes escuchen key, sepan que es la llave.
y cuando escuchen value sepan que es el valor. Esto es así porque así es como se utiliza normalmente, comúnmente. Digamos, todas las personas en este gremio le llaman key a las llaves, en lugar de llamarle llave como tal, en español. Esto es una práctica que no necesariamente me gusta, pero así funciona en la vida real. Entonces las vamos a utilizar indistintamente. Vamos a forzar un poquillo ahí el Spanglish. Así es como se declara un diccionario, cómo se crea un diccionario. Vemos que tenemos una variable con el nombre que uno quiera, que es lo que está a la izquierda en verde. En este caso, este diccionario se llama información. ¿Por qué se llama así? Porque yo le quise poner ese nombre. Es una variable cualquiera, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, aplica las mismas reglas de nombrar variables. Uno puede poner cosas que involucren números, como información 1, información 10, es algo que se puede hacer. Entonces ponemos el nombre de la variable, ponemos un igual, y aquí es donde viene la parte interesante. Vemos que utilizamos llaves, son estas llavecitas de aquí. Y aquí está la primera diferencia con listas. En listas se utilizan paréntesis cuadrados. En diccionario se utilizan llaves. Y vemos que dentro de esas llaves empiezo a meter cierta información. Vemos que dice nombre, dos puntos, Sara. Y vemos que dice nombre entre comillas. O sea, el nombre es un string. Entonces, ven qué interesante. Estoy básicamente creando un conjunto de pares de valores, de pares llave, coma, valor, y se ven así. Déjenme escribir un toque acá. Entonces, básicamente, para hacer un diccionario, pongo la llave, pongo dos puntos y pongo su valor. Por eso es que aquí dice nombre, el nombre es la llave, el valor es Sara. Después dice edad, 2.27. Eso significa que la llave se llama edad y el valor que tiene esa llave es un 27. Después dice documento, dos puntos y viene un número ahí grande. Este es como la cédula, documento de identidad. Entonces la llave es documento, el valor es este número que viene acá, el número de cédula. Aquí salió, esto salió corrido, no sé por qué, pero esto debió de haber quedado para allá. O sea, la primera línea debió de haber quedado recta respecto a las otras dos líneas. Pero cuando ustedes programan esto, el editor de texto se los arregla en caso que ustedes lo pongan mal. Entonces no hay nada que preocuparse ahí. Ahora, ¿cuántos pares de llave como valor puedo meter yo? Infinitos. Y no hay ni límite inferior ni límite superior. Puedo crear un diccionario vacío, simplemente puedo poner las llaves peladas y va a funcionar. O puedo crear un diccionario con 1.000.000 de pares de llave como valor y va a funcionar igual. Entonces, puedo meter todos los que quiera, desde 0 hasta infinito. Y bueno, así es como se declara un diccionario. Esta es la forma más básica de declaración de diccionario, no es la única, pero sí es la más básica. Entonces, la principal diferencia respecto a listas, que es lo que conocemos hasta este punto, es que se utilizan paréntesis redondos en lugar de, se utilizan llaves, perdón, en lugar de paréntesis cuadrados como utilizan las listas. Y toda la información que yo meta viene siempre en pares, donde el lado izquierdo del par corresponde a la llave y el lado derecho del par corresponde al valor que tiene esa llave. Y así, esto es un diccionario. Ahora, ¿para qué se utilizan? Hay una familia de problemas que se resuelven más fácil utilizando diccionarios con respecto a listas. Si bien es cierto, hay cosas que yo puedo resolver indistintamente, tanto con listas o diccionarios, pero siempre hay una estructura de datos que se adapta mejor a las condiciones del problema el cual yo estoy resolviendo. Entonces, bueno, es una herramienta más en su caja de herramientas. Existe otra forma equivalente de crear diccionarios en Python y es utilizando una función que se llama dict e introducir los pares llave, dos puntos, valor entre paréntesis. Esta es una manera un poco más, no sé, prefiero esta.
Pero esta se puede utilizar también para crear diccionarios. Existe una función en Python, ya viene dentro del lenguaje, que se llama dict, que básicamente convierte cualquier par de valores en un diccionario. Entonces vemos que aquí utilizo paréntesis cuadrados, o sea, esto es una lista, y dentro de esa lista yo tengo pares de valores. El primero se llama nombre Sara, el otro se llama edad 27, el tercero se llama documento y este número grande que viene aquí. Estas dos hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, yo les recomiendo que se queden con esta primera. Pero si ven esto de dict en algún lado, sepan que eso lo que está haciendo es recibe una lista de pares de valores. Esa lista la convierte en un diccionario. Uno puede convertir de diccionarios a listas y de listas a diccionario, utilizando las funciones que Python da. Es algo que se puede hacer. Y como les decía, también es posible crear un diccionario vacío. Bueno, la manera de crear un diccionario vacío es simplemente poniendo las llaves solitas. Y así podemos declarar un diccionario y añadirle la información después, no sé, dentro de un ciclo o lo que sea. Entonces es algo que se puede hacer. Ahora, ¿qué propiedades tienen los diccionarios? Son una estructura de datos particular que tiene, bueno, propiedades particulares que lo diferencian de otras estructuras de datos. La principal diferencia de los diccionarios respecto a cualquier otra estructura de datos es que aquí la información se guarda en pares de llave como valor. Sin embargo, hay ciertas características que son interesantes de los diccionarios. La primera es que son dinámicos. Eso es algo súper útil. Eso significa que los diccionarios pueden crecer o decrecer en tiempo de ejecución. O sea, uno puede declarar un diccionario, después en el mismo programa le puede añadir, o sea, 1.000.000 de elementos a ese diccionario. Después en el mismo programa, en la misma corrida, le puede eliminar 1.000 elementos a ese diccionario. Entonces, los diccionarios crecen o se reducen de acuerdo a lo que yo necesite. Y no tengo que hacer nada especial para eliminar elementos de un diccionario o algo así. Simplemente existen funciones que lo hacen y no me tengo que preocupar por la memoria o qué está pasando por debajo o cómo el lenguaje está almacenando esa información dentro de la computadora. O sea, a mí me da igual. Algo está pasando por debajo, pero yo no lo veo. Entonces, para efectos del programador, los diccionarios son dinámicos. Entonces, se pueden hacer grandes o pequeños de acuerdo a lo que yo necesite. Número dos es que son indexados. Eso significa que los elementos dentro del diccionario los puedo acceder a través de una llave o de un key. Tienen un índice. Ese índice es la llave. Ahora, ¿qué es exactamente esa llave? Si la llave es un número, si la llave es un string, como en los ejemplos que vimos antes, eso depende de lo que sea que yo esté haciendo. Pero sí, siempre los diccionarios son indexados y ese índice no necesariamente es un número, como sí lo es en las listas. Si recordamos de las listas también son indexadas, pero la manera de indexar una lista es diferente a la manera de indexar un diccionario. Por ejemplo, si tenemos la lista 21.8.3.0, sabemos que en esta lista este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2 y este es el índice 3. Entonces, en el caso de las listas también son indexadas, pero el índice siempre es un número entero, siempre es un número entero creciente, que va desde 0 hasta el tamaño de la lista. En el caso de los diccionarios, los índices no son tan intuitivos como sí lo son en una lista. Los diccionarios, los índices son las llaves. Y como los índices son las llaves pueden ser cualquier cosa. Por lo tanto, el índice puede ser cualquier cosa. Si nos devolvemos aquí, vemos que acá este es un diccionario que está indexado, solo que el índice primero se llama nombre, el índice segundo se llama edad y el tercer índice se llama documento. Entonces, no necesariamente es un número entero, aunque podría ser un número entero también. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que los diccionarios son indexados. Y finalmente, los diccionarios son anidados o pueden ser anidados, tal cual ocurre exactamente igual en listas. Yo puedo meter una lista dentro de otra lista
De la misma forma, yo puedo meter un diccionario dentro de otro diccionario. También puedo hacer combinaciones. Puedo meter en una lista, puedo meter diccionarios, o en un diccionario puedo meter listas. Uno puede hacer cualquier tipo de combinación anidada que quiera. Aunque bueno, se puede enredar un toque. Y no existe límite de anidamiento. O sea, yo puedo meter, no sé, 100 diccionarios dentro de otros y va a funcionar igual. Ok, antes de continuar, ¿alguna duda hasta acá? ¿Un comentario o algo? Ok, excelente. Vamos a continuar entonces. Ahora, existen diferentes formas en las cuales yo accedo y modifico los elementos del diccionario. Vemos que en la parte de abajo siempre va a venir aquí un codiguillo. Eso ustedes lo pueden copiar y pegar en su editor de texto, lo corren y debería de funcionar así tal cual. Vamos a tener, en esta presentación vamos a tener acá unos comentarios en verde. Esos están siempre después de los prints. Entonces, este comentario lo que significa es lo que el print imprimió. O sea, la salida del print es este comentario. Solo como para acostumbrarnos a la sintaxis que vamos a estar utilizando acá. Entonces, bueno, para acceder a los elementos del diccionario, tengo dos formas de hacerlo. Una es utilizando paréntesis cuadrados, tal cual lo utilizo en listas, y otra es utilizando una funcioncita de Python que se llama get. Entonces, esta es la declaración de mi diccionario. Es el mismo diccionario que declaramos al puro inicio de la presentación. Dice nombre de Sara, edad 27, documento de identidad, este número que viene acá. Y ahora voy a imprimir el nombre. La manera de hacerlo es poniendo paréntesis cuadrados, pongo el nombre del diccionario. En este caso el diccionario se llama D1. Pongo paréntesis cuadrados y pongo la llave de la cual yo quiero obtener el valor. Entonces vean que esta llave se llama nombre. Entonces yo pongo aquí nombre. Y eso me va a devolver Sara. Y existe otra forma de hacerlo, que es utilizando la función get. Entonces pongo diccionario, el nombre del diccionario, en este caso de 1.get, y la llave. Entonces la llave se llama nombre y acá imprime Sara. Un detalle acá, en Python da igual si uno utiliza comillas dobles o comillas simples. Se utilizan indistintamente. Ambas se refieren a lo que hay, a strings, a lo que sea que esté dentro de las comillas es un string. Entonces, no es que para obtener los valores del diccionario tengo que utilizar comillas simples y para declararlo tengo que utilizar comillas dobles. Da igual, ustedes utilizan las que ustedes quieran y funciona indistintamente. Pero bueno, así es como se acceden los elementos dentro de un diccionario. La manera más común es utilizando paréntesis cuadrados, tal cual se utilizan listas, solo que en lugar de darle un índice numérico acá, como en el caso de las listas, le doy lo que sea que tenga la llave, lo que sea mi índice, que como les digo, podría ser numérico también. O sea, uno podría crear llaves que sean números. En este caso, las llaves son strings, pero es indistinto. O sea, puede utilizar ambos. Y bueno, así es como se acceden los elementos dentro de un diccionario. Para modificar los elementos también dentro del diccionario, puedo utilizar llaves, igual que en el ejemplo anterior. Entonces, esta es la misma declaración del diccionario que tenía en este ejemplo de acá. Ahora, quiero modificar el nombre de la persona. Quiero que ya no se llame Sara, sino que se llame Laura. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es poner llaves, paréntesis cuadrados, perdón. Pongo la llave dentro y después reemplazo lo que sea que tuviera esa llave con el nuevo valor que yo le quiero poner. Entonces vean que si yo hago esto y si lo imprimo, así es como se imprime un diccionario en Python, así se ve. Si ustedes le dan print a un diccionario, así se va a ver. Va a venir todas las llaves y todos los valores pegados, separados con una coma. Vean que dice nombre igual Laura. Antes el nombre original era Sara. Y dice edad 27 y documento este número de acá. Y la edad no cambió y el documento tampoco cambió. Si yo quisiera
en este mismo ejemplo, si yo quisiera cambiar el valor de la edad, entonces debería de hacer algo así. Tengo que poner de 1, paréntesis cuadrados, y pongo edad. Cierro aquí las comillas, cierro el paréntesis y le pongo la nueva edad. Digamos que tiene, no sé, 50 años. Entonces, esto me reemplaza lo que sea que tuviera la edad a ese momento. Entonces ya edad no es 27, sino que es 50. Y así es como se modifican los elementos dentro de un diccionario. Realmente es bastante simple. Lo que puede ser un toque enredado es este asunto de las llaves y de que el índice a través del cual yo estoy indexando mi diccionario no es un número entero como solía serlo en listas, sino que acá las llaves pueden ser cualquier otra cosa. Si el key al cual estamos accediendo no existe a la hora de hacer una modificación, entonces pasa algo muy interesante y es que se añade. En lugar de retornar un error, porque la llave no existe, lo que hace el diccionario es que lo añade. Entonces veamos este caso. Tengo igual la misma declaración de diccionario de siempre. Quiero modificar una llave que se llama dirección, pero resulta que esta llave dirección no existe dentro de este diccionario. Entonces, en lugar de que el lenguaje retorne un error, lo que hace es añadir este nuevo par. Entonces, vean qué interesante. Si yo ejecuto esto, dirección es una llave que no existe. Vean que no está, solo existe nombre, edad y documento. Dirección no existe. Entonces, al yo hacer esto, lo que le estoy diciendo por debajo es que lo añada. Entonces, si ustedes imprimen el diccionario, vean que dirección sale aquí. Dirección es igual a la calle 1, 2, 3. Entonces, en lugar de retornarme un error porque esta llave no existía, lo que hace es añadirlo. Entonces, esto es algo bastante interesante, es una característica bastante interesante que tienen los lenguajes, eh, que tienen los diccionarios, perdón, en Python. Ahora, para iterar un diccionario, supongamos que tenemos un diccionario muy grande, no sé, supongamos que tiene 1000 elementos, 100 elementos. Ya eso es un número de llaves lo suficientemente grande como para que yo no sepa exactamente qué es a lo que quiero acceder. Entonces puedo imprimirlas todas o puedo iterar sobre todas. Para hacer esto voy a utilizar el ciclo for. Y bueno, la dinámica de esto es bastante parecida a lo que teníamos en listas. Voy a poner for el for key o for lo que yo quiera in D1, donde D1 es el diccionario, que imprima las llaves. Esto es para imprimir las llaves. Existen formas de imprimir los valores o las llaves y los valores juntos, pero esto solo imprime las llaves. Entonces, si yo hago for variable in diccionario, esa variable lo que va a hacer son las llaves, no necesariamente, no los valores, solamente las llaves. Entonces, si yo hago esto utilizando este mismo diccionario que tenía aquí, lo que me va a imprimir son las llaves. Va a imprimir edad, nombre, edad, documento y dirección, que es este diccionario que yo tenía aquí. Pero, lo recalco de nuevo, esto solo imprime las llaves, solo imprime esta y esta. No imprime los valores o no retorna los valores. Si yo lo que quiero son los valores, tengo que hacer algo como esto. Entonces vean la diferencia de este for a este for. Este X de aquí da igual. Esto es una variable que yo le puedo poner Pedrito o le puedo poner lo que yo quiera. En este caso le puse key, en este otro caso le puse X. Sin embargo, lo que es acá interesante es la manera en la cual yo estoy imprimiendo la información. En este caso, solo imprimo la llave. En este caso, imprimo diccionario en este índice, o sea, en esta llave. Esta llave se llama X. Entonces, eh, cuando yo hago esta declaración de for, esto lo que me va a dar es una lista de todas las llaves que yo tengo. Lo que yo haga con esa llave ya es asunto mío. Puedo imprimir la llave directamente o puedo imprimir el diccionario posicionado en esa llave. Al yo hacer esto, esto sí me va a dar los valores.
Entonces aquí tenemos a Laura, aquí tenemos 27, aquí tenemos este número y aquí tenemos calle 1, 2, 3. Entonces, eh, pueden utilizar este código de ejemplo cuando sea que lo necesiten para imprimir el, el diccionario. Solo recuerden que ustedes pueden imprimir o solo la llave o solo los valores. Y también puedo imprimir ambos. Si quiero imprimir el key y el valor al mismo tiempo, puedo hacer algo como esto. Esta es una manera quizá un poco más, estoy seguro que ustedes nunca han visto algo así en Python, y es que puedo tener dos variables iterando al mismo tiempo dentro del ciclo for. Entonces vemos que tenemos for x, y in diccionario.items. Entonces ya aquí imprimo x, y. Entonces lo interesante de acá es esta funcioncilla que se llama items, que es una propiedad de los diccionarios, que esto lo que hace es devolverme los pares de valores, tanto de llave como de valor. Entonces, al ustedes llamar a esta función de items, lo que les va a devolver es toda la lista de pares de valores. Entonces, devuelve todos los keys con sus valores asociados. Y por eso es que tengo dos variables aquí. Esto devuelve, como devuelve pares, yo ocupo un par de variables para guardarlo. Entonces, por eso es que tengo x, y. Entonces, cuando yo tengo ya x, y, puedo simplemente imprimir x, y con un print normal. Entonces va a decir nombre Laura, edad 27, documento, esto, dirección, calle 123. Y así es como iteramos diccionarios. Estas son las maneras más comunes en las cuales yo puedo iterar diccionarios. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, excelente. Bueno, vamos a continuar. Como les decía, al inicio, uno puede tener diccionarios anidados dentro de otra cosa. En este caso particular, vamos a ver que uno puede tener un diccionario dentro de otro diccionario, pero no es lo único que se puede hacer. Yo puedo tener una lista y dentro de esa lista tener diccionarios. Puedo tener también diccionarios y dentro de ese diccionario tener listas, o puedo tener listas dentro de listas, diccionarios dentro de diccionarios. Este caso particular es el último, o sea, un diccionario dentro de otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente, este que vamos a ver acá es un ejemplo. Y sinceramente, este asunto de la anidación, dudo que ustedes lo vayan a utilizar en algún momento durante este curso, pero al menos sepan que existe. Existe la posibilidad de hacerlo. Vamos a crear un diccionario que se va a llamar anidado 1, que es este de aquí. Tiene una llave que se llama A y tiene una llave que se llama B. Y tiene un primer valor que es un 1 y un segundo valor que es un 2. Tengo otro diccionario que se llama anidado 2. Este igual tiene una llave que se llama A y una llave que se llama B y tienen exactamente el mismo contenido. Y voy a crear un tercer diccionario. Este tercer diccionario se va a llamar D, nada más. Y este diccionario va a tener una llave primera que se va a llamar anidado 1. ¿Y cuál va a ser su valor? Su valor va a ser este otro diccionario que tengo acá. Y voy a tener otra llave que se va a llamar anidado 2. ¿Y cuál va a ser su valor? Va a ser este otro diccionario que se llama anidado 2. Ahora, ven que aquí casualmente el nombre de la llave coincide con el nombre del otro diccionario. Sin embargo, esto es algo que no necesariamente tiene que pasar. O sea, esta llave se hubiera podido llamar hola y esta otra llave se hubiera podido llamar chao y debería de funcionar exactamente igual. Entonces, vean que en este tercer diccionario yo tengo los dos diccionarios anteriores. Tengo anidado 1 y anidado 2. Y si yo imprimo D, lo que me va a dar es esto. Es un diccionario de diccionarios. Entonces, dice que el primer par de valores se llama anidado 1 y su valor es otro diccionario. Y después anidado 2 es el segundo valor, la segunda llave, y su valor es otro diccionario. Entonces, como les digo, esto es algo que quizá no es tan común, rara vez se utiliza, pero sepan que existe. O sea, no existe ninguna limitante a través de la cual ustedes puedan meter un diccionario dentro de otro. Sí se puede, funciona igual que en las listas.
Ok, en este punto lo que vamos a ver es una serie de métodos propios o de funcionalidad propia que tienen los diccionarios. Entonces vamos a pasar rápidamente por, no sé, son como cinco métodos los que vamos a ver. Y después de cada método, después de cada definición, viene como un ejemplo de cómo se aplica eso. El primero que vamos a ver es este que se llama clear, que es básicamente eliminar todo el contenido de un diccionario, borrar todo el contenido de un diccionario de un solo. Entonces, si yo tengo este diccionario acá que se llama D, que tiene estos valorcillos, y le hago D.clear, si yo lo imprimo, me va a dar un diccionario vacío. Vean que esto es un diccionario vacío, simplemente son las llaves sin contenido dentro. Entonces pueden utilizar la función clear cada vez que ustedes quieran borrar todo el contenido de un diccionario. Eso sí, lo borra todo. No hay manera de dejar un elemento ahí o dejar un par de valores. No se puede, lo borra todo. Existe también el método get, que lo utilizamos hace un rato, que es para consultar el valor de una llave determinada. El segundo parámetro es opcional, o sea, este método get recibe dos cosas. Recibe una, la llave que yo ando buscando, y podría recibir otro parámetro que es un error que puede devolver en caso de que no se encuentre la llave dentro del diccionario. Veámoslo acá con este ejemplo. Tengo este diccionario que se llama D, que tiene una llave que se llama A y una llave que se llama B. Si yo imprimo D.get de A, veamos que A sí existe y el valor que tiene asociado es un 1. Este caso lo vimos al puro inicio de la presentación cuando vimos cómo acceder y cómo modificar los elementos dentro de un diccionario. Este es el caso simple, el caso en el que todo funciona. Sin embargo, si yo busco una llave que no exista, por ejemplo, voy a buscar la llave Z, vemos que Z no existe, solo existe A y solo existe B. Entonces, yo podría pasarle un segundo parámetro opcional a la función de get, que va a ser el error que me va a retornar o lo que sea que me va a retornar en caso de que esta llave no se encuentre. Entonces, si yo ejecuto esto, este print, lo que me va a imprimir es no encontrado. Si ustedes no le pasan un segundo parámetro acá y la llave no existe, lo que va a devolver es un error ahí como diciendo que esta llave no existe dentro de este diccionario. Entonces, esto es en caso de que ustedes quieran evitarse ese error. Pero bueno, esta es la manera más normal, buscar cosas que sí existan. Es como lo común. Existe esta otra función que se llama items, que fue la que vimos hace un rato en el ejemplo de imprimir los pares y los valores de un diccionario. Esta función de items lo que devuelve es una lista con todas las llaves y con todos los valores. Entonces ya uno puede hacer cosas con esa lista. Veamos qué interesante. Yo puedo crear un diccionario, este mismo diccionario que hemos utilizado hasta el momento, y puedo crear una nueva variable que se va a llamar it, que significa items por debajo, y yo hago d.items. Esto me va a devolver, si yo imprimo it, nada más me va a devolver esto, que esto es una cosa muy rara. Vean que esto es un tipo de dato en particular que se llama dict items. Así existe como tal en Python. Así se llama este tipo de datos, que es básicamente un diccionario de ítems. Y me lo va a devolver así, como una lista de pares de valores. A1, B2. Yo puedo agarrar este IT y convertirlo a una lista utilizando esta funcioncilla de acá, que es simplemente list, y dentro de los paréntesis, lo que sea que yo quiero convertir a lista. Si yo hago esto y lo imprimo, me va a devolver esto. Y finalmente, como esto ya es una lista, yo puedo hacer cosas como acceder a los elementos dentro de una lista. Entonces, yo pongo acá 0, 0 y voy a acceder al A. Si hubiera puesto 0, 1, accedo al 1 y así sucesivamente. O puedo utilizar también esta función items tal cual lo estábamos utilizando hace un rato en el for. Si se acuerdan, era for x, y in d.items
Esto me va a devolver una lista con todas las llaves y con todos los valores. Eso es otra manera de utilizar esta funcioncilla de items. Pero en resumen, esta función me devuelve todos los pares de valores que yo tenga dentro del diccionario y devuelve los dos al mismo tiempo. No es como que solo devuelve las llaves o como que solo devuelve los valores. Devuelve todos los pares al mismo tiempo en la misma ejecución. Existen un par de funciones parecidas a la de items, solo que una solo devuelve las llaves y otra solo devuelve los valores. La de llaves se llama keys y la de valores se llama values. Entonces, si ustedes hacen, si tienen este diccionario y hacen d.keys, esto va a devolver las llaves. Si ustedes hacen d.values, esto va a devolver solo los valores. Entonces, un par de funciones equivalentes a la de items, solo que en lugar de devolver las dos cosas al mismo tiempo, solo devuelve una. O devuelve los llaves o devuelve los valores. Y bueno, hasta acá vamos a... Esto es todo lo que necesitamos saber de teoría o de cosas generales de los diccionarios. Lo que resta es hacer práctica. Como ven, estos ejercicios son un poco más largos, incluso su redacción es un poco más larga. El tiempo que requieren para resolverlos es un toque largo también. Entonces vamos a ir despacio. La próxima clase vamos a resolver algunos de acá y seguramente en una tercera clase vamos a terminar de resolver el resto. Y bueno, eso es todo lo que tenía para hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario con algo, no necesariamente relacionado a diccionarios. Ok, bueno, parece que no. Entonces, eso es todo de mi parte. Les agradezco muchísimo la asistencia y que tengan un bonito día. Hasta luego.